Bueno, Silvia, vamos a hacer, digamos, un resumen de la situación, porque, por ejemplo, para la gente mayor que nos escucha, aunque la mayoría de nuestra audiencia es joven, pero hay también gente mayor que, sobre todo si vive en el campo, fuera de las grandes ciudades, no acaban de hacerse una idea de, por ejemplo, lo que es ahora el alcoholismo de las chicas, que son niñas, que empiezan a beber con 13 años, claro, con el poco peso que tienen las chicas normalmente a esa edad y además los jóvenes que son, es que se emborrachan con una facilidad tremenda y se alcoholizan a una gran velocidad. Federico, es alarmante. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la sociedad, de los grandes problemas que nos deben de preocupar con la gente joven, como tú decías. Se están barajando años entre los 13 y los 14 años, en cuanto empiezan con un consumo ya serio. No estamos hablando de que se tomen una copa, no, consumo serio de alcoholismo. Y lo que además más nos tiene que preocupar, lo que dices, las mujeres, las niñas. Sí. Es algo de verdad alarmante, cómo lo que dices de las ciudades se convierten de noche en auténticos campos de botellones y, como decía antes el doctor, que lo comentábamos, ya no es cuestión de que se emborrachen con una botella de vino, que eso por lo menos, bueno, dices, es vino. Es que toman lo que son las bebidas gaseosas mezcladas con un alcohol, que eso al final en el cuerpo es sí, que una bomba. Suele ser metílico, que sí. es basura, es basura, garrafón. Es garrafón, mezclan las cervezas con las ginebras. Bueno, al final esto es un cóctel Molotov, es un cóctel que ya no solamente nos tiene que preocupar en el sentido de que si molestan o no molestan, sino que es que estamos creando una sociedad, Federico, que no sabemos con qué rumbo la vamos a dirigir. O sea, bueno, hay un problema además que tampoco la gente acaba de tomar conciencia, que es un problema médico, pero un problema médico ¿serio? Grave y además un problema psíquico, sí. Porque un alcohólico de 14 años, luego salen los niños violentos que pegan a sus padres. Bueno, es que es lógico. El alcohólico es violento. Es que es una droga. Claro, es que esto es una pero droga... además una de las drogas más duras que hay. Sí, y de hecho hoy tenemos un experto que bueno, lleva muchos años haciendo estudios sobre adolescentes, sobre niños, precisamente cómo el alcohol les está afectando. Es catedrático de Psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Investigación de Neurociencia Cognitiva y Afectiva, lo que llaman ellos NECEA, y lo tenemos con nosotros en esta mañana. Fernando Cadaveira, muy buenos días. Buenos días. Fernando, bueno, lo que decía Federico, ¿por qué nos tiene que preocupar y por qué habéis hecho un estudio del alcohol sobre la gente joven? ¿Es tan alarmante que esto se esté convirtiendo en una de las drogas más fuertes de la adolescencia? Sí, bueno, comentabais ya algunas cosas. Realmente no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene una cierta una tradición histórica en nuestra sociedad muy importante, que ha ido cambiando de formas y ahora está instalado de una manera que nos parece además bastante absurda. Eso de beber hasta emborracharse para divertirse y todas las consecuencias que puede tener. ¿Por qué iniciamos nuestra investigación? Bueno, porque frente a lo que se suponía hace no muchos años, cuando yo estaba haciendo mi tesis, creíamos que los jóvenes eran más resistentes a los efectos del alcohol. Había algunos índices donde a igual consumo resulta que no rendía mejor que los mayores. Pero estudios con animales demostraron de una forma absolutamente clara que los efectos en el cerebro adolescente eran demoledores. Y, claro, eso llevaba inevitablemente a que aquellos que hacemos investigación en humanos pusiéramos a prueba todo esto. Es tan grave la situación en cuanto a humanos, tal como se ve en los laboratorios con animales, y en eso estamos desde hace algunos cuantos años, sí. ¿Y cómo puede afectar ese consumo tan exagerado del alcohol en gente tan joven? Pues eso, que estamos hablando de 13, la media de 13,7 años. A mí es que esto me pone no sé, Federico, a mí me pone los pelos de punta. O sea, pensar que un niño de 13 años ya tiene una adicción a un consumo como es el alcohol, que lo puedes recoger tirado del suelo. ¿Cómo lo veis vosotros en el estudio? La media es 13,7 años desde hace algunos años. Aparecen en los datos del Observatorio Nacional sobre ¿Y Drogas. cómo les afecta? Es decir, yo tengo ahora, por ejemplo, un hijo que no lo tengo, pero sí. Imagínate que lo tengo de 14 años, que habrá muchas personas que nos estén escuchando en esta tesitura, que sale, que se alcoholiza. ¿Cómo le va a afectar a la larga a este niño este consumo? Vamos a ver, primero no hay dependencia en el sentido de adicción.
en estos primeros años de consumo. Puede acabar en dependencia, por supuesto. Lo que sí hay una especie de dependencia más bien social, lo psicosocial. Nuestros hijos se socializan, muchos de ellos, bebiendo alcohol con los demás. Y además en una sociedad que además es muy tolerante con el fenómeno y da todas las facilidades para que el consumo se produzca. Hay mucho alcohol, barato, poco control desde el punto de vista legislativo, no es que no haya leyes que no se aplican de una forma creíble. Y todo esto hace que una parte de nuestros hijos, nuestros adolescentes y jóvenes, pues consuman de forma intensiva eso que es, consumen mucho alcohol en poco tiempo, además de forma instrumental, es para entrar coger el punto, entrar en marcha, divertirse más, seguir en una noche más satisfactoria. Ya, Fernando, y eso es muy dañino para el cerebro. Claro, eso es a lo que yo voy. O sea, está bien ¿Qué efectos tiene claro, en el cerebro? Pues hay algunas partes del cerebro, aquellas que aparecieron más tarde en la evolución y que también maduraron más tarde en nosotros, que son muy vulnerables. Y son partes muy nobles, por decirlo así, muy humanas. Aquellas que tienen que ver con control de nuestro comportamiento, con toma de decisiones, memoria a corto plazo, atender, formar memorias, formar nuevos aprendizajes. Todos esos procesos sufren con el consumo intensivo de alcohol. Nosotros hacemos el estudio en universitarios. Empezamos en primer curso con gente de 19 años, 18 años y lo seguimos durante toda la carrera. Esa gente ya que acumula 4 o 5 años de historia de consumo de alcohol, y estamos hablando de universitarios, pues presenta peor rendimiento en memoria, peor rendimiento en pruebas de atención, problemas en el control de conducta, en fin, alteraciones neurocognitivas que anticipan fracasos ya en el propio presente, fracasan en la academia, pierden esa ventana de oportunidad para hacernos un adulto provechoso, por decirlo así. ¿Y es recuperable ese daño cerebral? En eso estamos. Es muy difícil hacer estudios de seguimiento. Somos muy pocos a nivel internacional grupos que hemos conseguido hacer una serie de un número de años suficiente. Eso es imprescindible para saber qué es reversible, qué no es reversible en caso de que abandonen, en caso de que persistan si aparecen nuevos problemas. Algunas de las alteraciones al menos duran a medio plazo, aunque dejen de beber. Por ejemplo, los problemas de recuerdo, formación de memorias de material verbal. Tú les cuentas una historia y tienes que recordarla media hora más tarde, pues ese tipo de problemas para recordar lo que han leído media hora antes persisten incluso al menos durante 2 años después de haber dejado de practicar consumo intensivo. ¿Qué entendéis? O sea, hay incluso un estudio en Norteamérica, llevado por Susan Tapper en California, que habla a 9 años, 10 años vista, que sigue habiendo un deterioro latente en memoria. ¿Y qué entendéis por un consumo intensivo? Porque hablábamos de un problema de edad, de que ahora se consume más en menos tiempo, también se consume gente muy joven, cualquiera que hemos tenido hijos adolescentes, hemos visto que llegabas a una fiesta y había una niña de 13 años que estaba en el suelo totalmente desvanecida, pero bueno, que a lo mejor en 1 hora, como máximo 2 horas, se había emborrachado. Antes era al final de una larga noche, ahora es al comienzo de una tarde. ¿En qué momento, qué entendéis que se produce ese consumo intensivo que lleva a alguna forma de adicción social, pero también químico? Porque puede acabar llevando, sí. ¿Qué es intensivo para vosotros? Hay un criterio, sin entrar en matices, se puede considerar consumo intensivo cuando en una única sesión de 2 a 3 horas se consumen 6 unidades de bebida estándar, en el caso de chicos, 4 unidades de bebida estándar en el caso de chicas. Para ser claros, una bebida estándar viene a ser una caña, una copa de vino no muy generosa, un chupito, 2 unidades de bebida estándar viene a ser un combinado. Basta con que tome una chica 2 combinados, ya estaría en el criterio de consumo intensivo. Al hacerlo en muy corto plazo de tiempo, el nivel de intoxicación de concentración de alcohol en sangre es muy elevado. Y ahí es donde empiezan los problemas para el cerebro. A mí lo que me parece curioso, no sé, Federico, es que considere que esto no lleva consigo adicción. ¿Usted cree que no? Que una persona que a lo largo de 5 años de carrera, como dice, beba continuamente, ¿usted no cree que eso al final genera una adicción en el cuerpo y una necesidad de alcohol? Porque
me parece el proceso de curioso. adicción es un proceso que se establece, se instala más a largo plazo e incluso puede ocurrir, conocemos todos casos, de personas que abusan toda su vida de alcohol y sin embargo no acaban siendo adictos al alcohol, no tienen síndrome de abstinencia, no han generado dependencia física. De todas maneras, que esto se produzca, que haya gente que consume mucho y no le pasa nada, no quiere decir que tú puedes estar comprando todos los boletos para que te ocurra. Si tú eres un consumidor intensivo de joven, a edad más temprana, más grave van a ser los efectos después, tienes muchos más boletos de acabar desarrollando dependencia física, dependencia al alcohol. Sí, porque realmente él dice bueno, que a lo mejor esa gente no ha generado esa adicción, pero realmente hasta qué punto sabemos si genera o no genera adicción si no deja el alcohol. Tenemos un dato muy claro, por ejemplo, porque una persona no sabe si es adicta hasta que deja ese consumo. No, nosotros tenemos un dato cuando estudiamos, la gente que seguimos en universitarios, la mitad de ellos lo dejan ese tipo de patrón a los 3-4 años. A los 20-21 años cambia el patrón de consumo intensivo a un patrón más de consumo adulto y en muchos casos sin llegar a consumos de riesgo. Por lo tanto, esa gente no ha tenido adicción, dependencia física. Ha pasado por la moda con suerte, pero otros en cambio sí van a debutar clínicamente. Estamos viendo siempre en las series las reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde hay gente de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier condición social. Digamos, el alcoholismo, como los malos tratos, no entiende de diferencias sociales, ni raciales, ni tampoco, digamos, de género, ni tampoco de según qué edades. Es decir, a los 16 años una persona intenta dejar el alcohol y no puede, necesita acudir a estos tipos de terapias de ayudas que son muy eficaces en algunos casos, o por lo menos para ese acto de voluntad de intentar dejarlo, de reconocer lo que le pasa. Pero hay un elemento de que siempre se habla, digamos, es un poco guadianesco, que es el de la propensión genética al alcoholismo. Hijos de padres alcohólicos que a su vez enseguida se hacen alcohólicos, en parte a veces es por el ambiente, pero en parte porque hay como una especie de propensión. ¿Eso es así o es algo de mito que dice, no, yo es que ya mi padre era borracho y yo es que tengo esta adicción? Es absolutamente cierto. Hay, redondeando más o menos, un 50% del alcoholismo puede estar facilitado genéticamente. La facilitación genética tiene que ver tanto con los mecanismos que generan dependencia, que están más facilitados, como también el propio valor reforzante que tiene alcohol cuando lo consumimos. Le da más placer que a otra persona. Yo tuve ocasión de dirigir una investigación durante unos cuantos años en niños de 8 a 12 años, antes de que hubiera ningún tipo de consumo, en el que buscábamos marcadores de vulnerabilidad genética en niños que proceden de familias con alta densidad. Y efectivamente hay algunos índices, tanto psicológicos como electroencefalográficos, como bioquímicos, que son potenciales marcadores de vulnerabilidad. Esos niños tienen del orden de 6-7 veces más posibilidades de desarrollar dependencia en caso de consumir de forma intensiva, bueno, de forma abusiva alcohol, que no sus compañeros, aunque estén sometidos a la misma influencia ambiental. Veces más. Bueno, pero sí, tanto como eso. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que en ese mismo estudio, justamente en hijos de alcohólicos que estaban en Alcohólicos Anónimos, nos llevamos la sorpresa de que años más tarde, en vez de ser más vulnerables, estaban protegidos. O sea, podemos trabajar sobre las expectativas, podemos cambiar el sentido de la genética cuando hay mentalización en la familia. Esto, lo que decía antes, doctor, a mí me parece muy interesante, bueno, digo doctor. Sí, bueno, doctor, soy doctor. Aunque psicólogo, doctor en psicología. Que es precisamente que la adicción se produce en estos casos porque la descarga de endorfinas, el placer que se siente en el consumo, en la ingesta de alcohol, es muy superior al que tiene otra gente, y que eso precisamente es lo que ocasiona, eso que suele decirse un cuelgue, una adicción especialmente tal. Y eso han estudiado ustedes por qué se produce, porque hay personas que son varias veces más sensibles al placer que puede producir una descarga de endorfinas o cualquier tipo de
digamos, de droga del placer, por así decirlo, en el cerebro a partir del alcohol, que imagino que se producirá también con otras drogas, ¿no? Sí, y porque además esa propensión en otras personas no existe. O sea, de repente tú tomas una noche, pues eso, lo que tú dices, una borrachera buena y al día siguiente no te apetece. En cambio hay gente que sí, que es que necesita eso. Sí, son muy complejos los factores y de hecho, a pesar de que se llevan ya varias décadas, nosotros hemos dejado ese estudio, pero se continúa, por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa financiado además muy bien por el Instituto Norteamericano que trata de estas cosas, que no acaban de esclarecer. Es multifactorial. El condicionante genético no es un único gen, no es el gen del alcohol, son múltiples. Hay una especie de background o de subterráneo de comorbilidad a conductas problema y a conductas de consumo que está condicionado genéticamente. Por ejemplo, si resulta que me tranquiliza más porque soy una persona hiperactiva o ansiosa, beber que a otro que no lo es tanto, ya tengo un factor, un condicionante genético ahí. Actúa no tanto sobre el sistema de endorfinas como sobre lo que llamamos sistema de refuerzo, que es común para todas las adicciones, de hecho, ¿no? Están actuando ahí sobre distintos neurotransmisores que forman parte del sistema central de refuerzo y hacen que tengas más propensión a seguir repitiendo la conducta de consumo. Esa es un poco la clave. Me tranquiliza, lo tomo, me siento mejor. También me gusta por el valor hedónico del propio alcohol, no solamente porque me tranquiliza y me sede. Ese tipo de refuerzos hace que busque de nuevo consumir y ahí estamos en la cadena. Una última cuestión quería plantearle. Una diferencia esencial entre el alcoholismo, la alcoholización, digamos, de los jóvenes en España es la presencia de las mujeres. Hace una generación todavía, hace 15, 20, 25 años, era muy raro ver muchachas borrachas perdidas en la calle. Hace 40 años era inimaginable. O sea, bebíamos los chicos, pero las chicas no bebían nunca, además. Y en cambio ahora no solamente beben lo mismo, sino que incluso bebiendo menos se alcoholizan más porque tienen menos peso, porque metabolizan con más dificultad y es dramático. Esto, ¿qué tratamiento tiene o es simplemente una cuestión cultural que tiene difícil arreglo? Solución, ¿no? Lo que tiene difícil arreglo, pero nos tenemos que poner a ello sin duda como sociedad, si somos un poco responsables, es generar ese hábito de consumo tan absurdo. Y dentro de ese hábito tan absurdo desde los 13,7 años de media, llegar a consumos intensivos, está el tema preocupante de las chicas. Efectivamente, las cifras se han igualado además de una forma acelerada en la última década. Las chicas consumían mucho, un porcentaje mucho menor de chicas que chicos, de forma intensiva alcohol en fin de semana. Ahora están a la par, cuando no ganando, no tanto en cantidad, que siguen consumiendo mucho más los chicos que las chicas, pero hasta ahí estoy convencido que la trayectoria se igualará. El problema es que en las chicas, por razones de tipo metabólico, del peso corporal en relación al consumo, al alcohol que consumen, son más vulnerables y eso nos debe preocupar especialmente. Además, hay un tipo de consecuencias del consumo intensivo que ya no es sobre la salud, sino sobre el control comportamental. Un chico bebe mucho y va y se mata con el coche. Una chica bebe mucho y lo probable es que acabe en una conducta sexual de riesgo, incluso no deseada, no buscada por ella. Con eso se tronzan vidas, o totalmente, porque te deja lisiado, si no muerto, lisiado, un accidente de tráfico, o tienes un embarazo precoz, etcétera. Al final, yo creo que, doctor, lo que buscamos es eso, ¿no? La gente joven desinhibirse y yo creo que alejarse un poco de la realidad, que yo creo que también para ellos está siendo una realidad bastante dura. Pero bueno, ojalá que... Era peor, cuando había que ir al campo por la mañana y tal, era bastante más dura que ahora. Ahora lo tienen todo, ese es el problema. No, es que cada generación tiene sus problemas, supongo. Sí. Si me permitís un comentario, yo creo que la reflexión tiene que ser más amplia a nivel social. La facilitación al consumo de alcohol se está teniendo desde la propia familia. Nuestros héroes, sus héroes deportivos, celebran sus victorias con alcohol, sea Alonso, sea la selección de fútbol. Tenemos que mentalizarnos socialmente para
convencerles de que hay otras maneras, de que no se deben de atiborrar del alcohol y claro, desde luego conseguir que no consuman antes de los 18 años. Con eso tendríamos la batalla ganada. Fernando, muchísimas gracias de verdad por esta opinión de un profesional. Y bueno, ahí estaremos todos intentando a ver si educacionalmente por lo menos lo que nos toca alrededor. Bueno, y por lo menos que la gente tome conciencia en la familia de que a sus niños, que a lo mejor ahora tienen 9 años, les va a tocar ya. La y van a supervisión tener familiar es clave. Claro. Muchas gracias, Fernando. A vosotros. Bueno, vamos a acercarnos a la dieta. Hoy no va de comer, hoy va de aceites aromáticos, cómo aliñamos la piel para que, en fin, pues eso porque es que bien. los aceites aromáticos pueden ser de sabor. Y además esas personas que están a dieta lo agradecen mucho para todas las ensaladas. Lo de devórame otra vez se puede facilitar, con aceites aromáticos. Claro que sí, pero si luego tenemos algún problemita con esos kilos de más, tomamos Simbiolina y Quemagras, que favorece la pérdida de peso y lógicamente ayuda a evitar la obesidad asociada a una baja tasa metabólica. Tienen que tomar solo 2 cápsulas al día, eso sí, fuera de las comidas, lo cual es muy cómodo porque llegas a la oficina, te tomas una, plaf. Llegas a casa, otra. Da igual la hora que sea, porque tiene que ser fuera de las comidas. Y saben que está disponible Simbiolina y Quemagras en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Pues una pausa y nos vamos con los aceites aromáticos. Luego seguro que vendrá esta noche a Llanta en uno picante. En el sexo, y le dará un uso integral a estas posibilidades. Un buen uso, Federico. Un uso, que no un abuso, no necesariamente. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Ya no tienes excusa para no hacer deporte. ¿El equipo? No es excusa. En El Corte Inglés tienes la más alta tecnología en máquinas de fitness. ¿La comodidad? Nada más cómodo que hacer ejercicio en casa. Por esfuerzo. Tú marcas el ritmo de entrenamiento y la forma de pago. Puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses o el 31 de marzo de 2014. Entrena, disfruta y comparte el deporte sin excusas. Hasta el 24 de noviembre en El Corte Inglés. Doctor Martín Vázquez, ¿Dormax es una solución natural para el descanso? Así es. Dormax es una solución natural y eficaz porque nos ayuda a dormir y a descansar al favorecer y potenciar nuestros mecanismos normales del sueño, por lo que tampoco presenta los típicos efectos no deseados, como somnolencia durante el día o dependencia. Este efecto se consigue gracias a la acción combinada de la melatonina y los extractos de plantas relajantes incluidos en la composición de Dormax, como valeriana, amapola o pasiflora. De esta forma, Dormax nos asegura un descanso diario natural y de calidad. Fórmula única de componentes naturales para conseguir tu descanso y ayudar a tu salud. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. Esta es la verdad, la que solo conocen los que saben mucho. Es momento de pensar en un plan de pensiones. Todos los planes tienen comisiones. Elige el plan con menos comisiones. El tiempo te dará la razón. La verdad, como te la diría un sabio. Elige los planes de pensiones naranja de ING Direct, con menos comisiones hoy y más dinero mañana. Y si ya tienes un plan, tráelo antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, más información en nuestra web. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Bueno, María Jesús Navarro, cuéntanos lo de los aceites aromáticos. Sí, hoy más que una receta vengo a explicar un poquito cómo elaborar un aceite aromático, que es un producto que parece como de alta cocina y es súper sencillo elaborarlo en casa. O sea, tan solo tenemos que macerar el aceite, cogemos a lo mejor medio litro de aceite, lo maceramos en un bote de cristal, que esté limpio por supuesto, con las hierbas o los condimentos que queramos. Dejamos macerar durante un mes y tenemos un aceite, vamos, riquísimo. A ver, claro. Sigo explicando. Sí, por favor, porque nos has dejado aquí diciendo podemos utilizar el aceite que queramos, ¿vale? Yo recomiendo un aceite de oliva y podemos ponerle las hierbas que queramos. Podemos poner perejil, menta, tomillo, orégano, de ajo, de guindilla, de canela, lo que queramos. Entonces, lo bueno de estos aceites es que nos ensalzan los platos, le dan un toque, entonces también el truco está en poner la cantidad justa del aceite que queramos. Podemos utilizar hierbas tanto frescas como secas. Si utilizamos frescas, consumir el aceite en menor tiempo, como mucho un mes, ¿vale? Para que no fermente ni nada. Y lo que digo, podemos... ¿Y las secas aguantan mucho más entonces? Aguantan más, pero a la hora de... O sea, maceramos el aceite y luego colamos las hierbas. Lo filtramos, ¿no? Lo filtramos, o sea, hay que sacar después para que no se estropee el aceite. O sea, que la maceración es un mes y luego tú quitas todo lo que has puesto. puesto. Luego quitamos las hierbas, lo guardamos en un bote de cristal, que no le dé la luz, en un sitio fresco y seco,
y podemos alinear carnes, pescados, ensaladas, Qué rico. Los guisos, un arroz, vamos, lo que queramos. Incluso un embutido, un jamoncito. Oye, pues encima del jamón redondo de Iglesias, por ejemplo, un poquito de aceite picante, ya está riquísimo. Sí, guindilla, qué rico, Carmen, qué buena idea. Tomillo, de romero. O de orégano. Si es que hay lo bueno de esto, podemos adaptarlo a lo que nos guste. Y luego ya de paso, pues oye, tienes a tu pareja al lado y dices, ven, Pues que sí, te voy, ven, te voy a rociar, poner, pues, pero hoy con guindilla. canela, Hoy... canela. Ah, bueno, Hombre, qué bueno eres, qué bueno. Yo estaba No, pensando yo es que soy guindilla chico. para decir, es que no me apetece, fíjate, tengo dolor de cabeza. Qué mala soy. Pues oye, yo, si es canela, no me duele la cabeza. ¿No? Vale, No, vale. no, corazón, tal vez. Daremos ideas, daremos ideas, daremos ideas. Bueno, hoy seguro que en el sexo toman nota, ¿eh? Sí, sí, atención, además hoy tienes Sextulia, que Hoy si no la me equivoco, Sextulia, van Vicente Azpitarte, Juanma González, nuestro compañero de Chic, y Clara Pérez ¿A qué hora, Villalón. chicos? ¿A qué hora? Que no me lo quiero perder. Por la noche, pues es la última hora. La última, de 2 justo. a 3 de la Venga, madrugada, la fenomenal. Sextulia en y el si radio. no, se puede bajar luego Vale. para En el podcast. o para... en Muy fin. bien. A ver qué se cuentan. Bien, bien, bien. Tengo curiosidad por Azpitarte menos, pero creo que... Pero... Digo, bueno, y también por Juanma, en fin. A ver, oye, Les vamos a habrá que pasar las ver en esas recetas, lides les cómo se vamos a Lo de defienden. Clarita, pues casi mejor no lo oigo. Para Oye, que nunca se sabe, igual puede ser No, por otra eso, faceta. por eso. Bueno. Bueno, hasta mañana.